Hola chicos, buenos días, espero se encuentren genial, que se encuentren bien, ya realizando sus actividades. El día de hoy, lunes, es un día que a nosotros nos encanta estar aquí con ustedes compartiendo información porque es el inicio de las actividades laborales de la semana. Entonces nos gusta compartir esta información para que tengan oportunidad de empezarla a implementar, de tomar acción y de poder cambiar algunos hábitos si se requieren. Por eso es importante para nosotros estos días y estar compartiendo información de valor. El día de hoy vamos a compartir eh, qué es o cuáles son las trampas de la deuda. Y nos importa primero que ustedes identifiquen cuáles son los tipos de deuda. Deuda buena, deuda mala, identificar si son personas que tienen hábitos de estarse endeudando cada vez que pueden o si realmente tienen un plan para ir saneando estas deudas. Lo importante es identificar en la etapa de endeudamiento que te encuentras y cómo poder solucionarlo. Si ya estás dentro de esta rueda de estarte endeudando, encontrar la salida, la estrategia y saber cómo solucionarlos, chicos. Hola, hola, buenas tardes, amigo. Buenas tardes, es un gusto estar compartiendo este espacio contigo, compartiendo este espacio también con aquellas personas que hoy han elegido darse este tiempo, estos 30 minutos, 40 minutos, una hora, el tiempo que dure esta conversación que vamos a tener, esta plática que hemos destinado para ti con este gran tema, las trampas de las deudas. Hoy me siento muy contento de empezar una nueva semana, es una nueva semana, es una nueva oportunidad que está en nuestras manos para poder crear, para poder hacer grandes cosas en nuestra vida y con aquellas personas que nos rodean, con nuestro entorno. Hoy es una gran oportunidad, tenemos la bendición de estar nuevamente empezando la semana, como bien lo decía mi amigo Isidro, para algunas personas pues hoy es el inicio de semana, los estudiantes pues también un inicio de semana de academia, de aprendizajes, los que se van a trabajar también un inicio de semana laboral en el cual te deseo de corazón que tengas una semana muy bendecida, una semana llena de puedas lograr tus propósitos y que todos tus planes los puedas ir cumpliendo paso a paso como los tienes marcado y si no funcionan, pues no pasa nada, no eso que no te lleve al desánimo, sino que pues reorganizarse, reestructurar aquello que no está funcionando para poder así llevar a cabo pues al pie todo aquello que te pueda ir funcionando para que puedas ir haciendo las cosas que sí te van a funcionar. Es bueno también de pronto analizar, ver cómo vas, ver cómo se están cumpliendo tus objetivos y por qué no redireccionar en algunos casos cuando aquello que estás haciendo no te está funcionando. Este gran tema, la trampa de las deudas, bien ya lo comentaba Isidro, pues saber primero en qué lugar te encuentras. Hay deudas que son muy buenas, que son beneficiosas porque te pueden servir para que te vayas catapultando a lograr tus resultados financieros que deseas. Sin embargo, te queremos hablar de aquellas deudas que no te están ayudando, que no te están beneficiando y que lejos de eso, pues cada día te hunden más en una situación financiera que puede generar estrés, preocupaciones, incluso a veces hasta desuniones en pareja, en familia, porque créeme que te va a generar grandes, grandes preocupaciones el estar endeudado cuando solamente te endeudas por algo que no vale la pena, por algo que ni siquiera debió haber sucedido. Vamos a platicarte hoy cuáles son algunos de esos errores en los que algunas personas caen y cuando se dan cuenta ya están súper endeudados, ya viven en un ciclo eterno de deudas. Vamos a ir identificando a través de esta plática, a través de esta conversación que vamos a tener, cómo es que a lo mejor te vas a ir identificando, a lo mejor estuviste, ojalá que ya sea de parte de tu pasado, que hayas estado en una situación, en algunos aspectos de los que vamos a estar platicando. Y si te encuentras todavía, pues que estos datos que te vamos a aportar te sirvan para que puedas cambiar esa situación, para que puedas cambiar tu vida de esa vida de endeudamiento constante a cómo irte liberando paso a paso de la deuda, a cómo puedes ir identificando cómo es que te encuentras el día de hoy, cómo es que llegaste a ese grado de endeudamiento, pero lo padre es que también te vamos a proporcionar datos para que si tú así lo elijas, puedas cambiar esa situación, puedas empezar
a ir saneando tus deudas de manera estratégica, de manera inteligente, sin que te generes pues más problemas en tu vida, porque muchas veces por querer cubrir un espacio, una deuda, pues se generan muchas otras más. Entonces te vamos a proporcionar, te vamos a platicar cómo puedes hacerlo de manera estratégica, de manera inteligente, sin que pongas en riesgo tu situación financiera. Así que quédate con nosotros, quédate hasta el final, porque este es un tema sumamente importante, ya que mucha gente incluso nos ha preguntado, pues, ¿cómo voy a poder invertir? ¿Cómo voy a poder mejorar mi vida financiera si yo vivo con deudas? Si yo debo dinero, debo aquí, debo allá. Entonces, por eso es que hoy elegimos este tema, porque hay muchísima gente que nos ha compartido y que nos ha confiado que viven en una situación como esa y todos los problemas, amigo, que nos han compartido que esto les genera una intranquilidad. Incluso hay quienes dicen, no, pues yo ya de repente no puedo ni dormir tranquilo, despierto y lo primero que se me viene a la mente pues es lo que debo, cómo le voy a hacer, cómo voy a salir este mes, ya está la fecha, yo no tengo todavía cómo cubrirlo. Entonces, por eso te decía hace un momento que te genera muchos otros problemas. Entonces, vamos a platicarte, vamos a compartirte estrategias inteligentes y que te pueden funcionar para que sin que caigas en mayor estrés, en mayor preocupación, puedas ir saliendo de una situación como esa. Si no te encuentras en un momento de deuda, pues qué bueno, qué padre, pero ojalá te pueda servir también para que tomes conciencia y no vayas a caer de manera, pues, que te confíes y que empieces a adquirir deuda poco a poco y cuando te des cuenta, pues ya estás inmerso en una cadena de deudas impresionantes que muchísima gente ya no haya cómo salir, ya no haya cómo salir de deudas y lo peor del caso es que a veces ni siquiera se dieron cuenta cómo llegaron a ese nivel. Así que quédate con nosotros hasta el final, comparte esta información con alguien que creas que le va a servir. Si en un tiempo te sirve escucharla de nuevo, puedes recurrir al video que va a quedarse ahí guardado y que si te es útil puedas volver a escucharlo. O si más adelante alguien consideras que requiere escuchar estas experiencias, estas estrategias, estos consejos en este tema, pues también los puedas compartir. Bendecida semana, quédate con nosotros y de corazón deseo que logres todos tus propósitos que tienes planteados. Ya estamos en la recta final de septiembre y prácticamente también ya en el último trimestre del año. Así que a darle en esta recta todavía que nos queda, a darlo todo, a dar todo lo de nosotros mismos con esas ganas, con ese deseo de seguir adelante, de seguir haciendo cosas grandes, porque al final de cuentas esto es para ti, esto es para que tú puedas vivir de una manera diferente y por qué no decirte también la tranquilidad de las personas que te rodean, de aquellas personas que también siguen tus pasos. A lo mejor ya eres padre de familia, a lo mejor eres el hermano mayor, a lo mejor eres, no sé, aquel compañero de trabajo en el que inspiras con tus acciones. Entonces, qué bueno, qué padre que seas esa persona, que seas a esa persona que muchos atrás de ti están queriendo imitar, queriéndote seguir los pasos y qué bueno que lo seas. Así que sigue así, continúa así, fortaleciendo esos hábitos que te han funcionado y paso a paso ir eliminando aquellos que no nos funcionan porque bien, hay cosas muy positivas que sí nos funcionan, pero también a veces traemos arrastrando cuestiones que no nos están funcionando y qué bueno que te hagas consciente y pues en esta parte del año que todavía nos queda, poder ir generando grandes cosas en tu vida. Quédate con nosotros, comparte esta información porque es de muy alto valor. Chicos, la verdad, este tema es súper, súper importante y estoy seguro que la mayoría de las personas está en esta situación, en la trampa de las deudas. Se encuentran endeudados como no tienen una idea y empiezan con deudas pequeñas y esto se va maximizando, se van haciendo cada vez deudas más grandes, deudas con mayor interés, deudas que después no pueden cubrir y es donde viene ya el problema, porque ya le dejaste un endeudamiento a tu yo del futuro que tiene que sanear para poder impulsarse financieramente, para poder construir nuevas cosas y para poder construir algo para su familia, alguna propiedad, algún vehículo, comodidades, y realmente ya estás endeudado, ya comprometiste ese ingreso que vas a tener dentro de 15 días, dentro de un mes, dentro de un año, y es importante primero identificar el por qué caemos en esas trampas. Y también es importante compartir esta transmisión
con las personas que ustedes consideren que realmente necesitan tener esta información para que puedan cambiar sus hábitos, cambiar su mentalidad y poder salir de estas trampas. Y la trampa del endeudamiento empieza primero porque es un negocio para los bancos, es un negocio para las tiendas, los supers, todo es un negocio el que tú vivas endeudado, porque te tienen atrapado por un periodo de tiempo con esa deuda, ya sea que adquiriste algún producto, algún servicio, cualquier tipo de bien que te hayan vendido, pues te tienen atrapado con la deuda porque lo estás pagando a 6 meses, a 1 año, a 2 años, y te tienen cautivo con el pago de ese servicio, de ese producto, y aparte te están cobrando un interés por haberte dado ese crédito en determinado tiempo. Y los bancos también es un negocio porque estás ocupando sus tarjetas de crédito, porque saben que las personas no son conscientes en administrar sus ingresos y sus egresos. Gastan de manera emocional y esto lo que permite que dentro de la deuda sea un negocio porque no están conscientes cuándo tienen que pagar su crédito, cuándo tienen que pagar a meses sin intereses, cuándo sí tienen que comprar, cuándo sí van a adquirir una deuda buena porque les va a dar ganancias, pero la gente no está consciente de eso, solamente compra por emoción. Adquieren un crédito porque se les hace fácil, que ahora los agentes de los créditos, las personas que trabajan con los bancos, están en los supers, en las tiendas, donde la gente va a comprar y te encuentran en la entrada de estas tiendas y te ofrecen la tarjeta con el simple hecho de tu identificación, te van a otorgar un crédito. Y nosotros lo vemos como algo fácil, como un ingreso más, como un dinero extra, como un seguro que si lo voy a ocupar en algún momento de unas vacaciones o algo que me guste, pues bueno, hago uso de ese crédito que tengo ahí. Y así es como empiezan con el tema de las emociones, jugar con tu mentalidad, porque sabemos que tenemos ese crédito que es un dinero extra y que no viene de nuestros ingresos ordinarios. Entonces es hacernos conscientes. ¿Y cómo viene de una deuda a otra deuda? Hay personas que adquieren una deuda y ahora ocupan la tarjeta de crédito para cubrir el pago de esta deuda que tienen. Si bien el banco no les permite que lo hagas de manera directa con tu tarjeta, pero algunos se la ingenian y lo que hacen es pagar con esa tarjeta algo que va a comprar tu amigo, tu familia, y te entrega el dinero en efectivo y tapas este hoyo, pero ya tienes una deuda más. Y así empiezan con deudas pequeñas tras otra deuda y luego empiezan las deudas mayores. A los bancos les gusta que le deban dinero. A los bancos les gustan aquellos clientes que siempre están endeudados, que siempre están pagando intereses, y posteriormente, cuando empiezas con pequeñas deudas, te empiezan a contactar para decirte que ahora tienes un crédito mayor y que lo puedes hacer efectivo en el momento de que tú autorices ese crédito. Entonces empiezas con más deudas y no visualizas que estás cayendo en una trampa de estar comprometiendo tus ingresos dentro de un determinado tiempo, ya sea 1 año, 2 años, 6 meses, que le tienes que estar pagando al banco por ese crédito que estás utilizando. O no nada más al banco, algunas tiendas también de servicio que le tienes que estar pagando, te tienen cautivo como consumidor y además te están cobrando intereses por atrasarte en los pagos. Lo primero que tenemos que hacer, chicos, en esto es ser consciente. Si soy una persona deudora, ¿qué grado de deudor soy? Si ya son deudas grandes con intereses mayores, si apenas empiezo con deudas pequeñas utilizando la tarjeta de crédito, y cómo voy a salir de este problema, porque al final de cuentas es un problema financiero que se vuelve un hábito. Cada determinado tiempo endeudarme. Algunas personas, estoy seguro que te ha pasado o que conoces a algunos que ya terminaron de pagar un crédito y dicen, bueno, ya me acostumbré a estar pagando mensualmente 2,000 pesos. Ahora voy a buscar otro crédito porque ya me acostumbré a estar pagando estos 2,000 y ahora estos 2,000 me van a quedar de excedente. Y buscan una nueva deuda. Chicos, hay que ser conscientes.
no vivir de la deuda. La deuda, los créditos, no es un ingreso extra. Ese es un negocio del que te da este crédito. Hacerlo consciente, empezar a cambiar estos hábitos, empezar a cambiar esta mentalidad. Y si ya tienes deudas, empezar a generar un plan, una estrategia que el día de hoy te vamos a compartir los 5 pasos que tienes que llevar a cabo para poder salir de esas deudas y entonces sí empezar a utilizar ese ingreso o esa cantidad que te queda ya excedente saliendo de las deudas para generar más dinero, para poder invertir, para generar un fondo de emergencia, para generar algún negocio, y eso te lo vamos a compartir el día de hoy, chicos. Excelente, amigo, excelente información que te estamos compartiendo porque hay datos que señalan, fíjense nada más qué información, amigo, que 7 de cada 10 personas tienen deudas con altos intereses, de los cuales están pagando altos intereses. Es impresionante el dato que estamos compartiendo contigo, porque pareciera increíble, ¿no? A lo mejor tú no te dabas cuenta o no dimensionabas que de cada 10, 7 personas tienen deudas de las cuales están pagando intereses altos. Imagínate nada más la situación financiera en la que se van a encontrar en unos años, o a lo mejor ni siquiera años, en algunos meses, porque cuando empiezan a trazarse con las deudas, esas también de forma negativa se van convirtiendo en una bola de nieve, se van haciendo más y más y más grandes. Hay amigos o personas que nos han compartido, por ejemplo, te has de acordar que nos dicen, bueno, es que yo le debía, no sé, 3,000 pesos a un banco y ahora me salen con que les debo 20,000, 30,000 pesos. Es porque se están generando intereses y son intereses tras intereses, gestiones de cobranza por el simple hecho de que te hagan una llamada para recordarte el pago, ya te está generando también un aumento en esa deuda. Es impresionante cómo a veces sin darnos cuenta, sin darte cuenta, vas cayendo en esta trampa porque al principio pues se te hace muy fácil. Decía hace un momento Isidro, llegas a un súper y desde que entras te están ofreciendo con todas las facilidades una tarjeta de crédito con la cual puedes comprar hasta cierto límite dependiendo pues lo que el banco o la institución te pueda autorizar, y muchísima gente se le hace muy fácil pues irse hasta el tope de esa tarjeta. Y si bien también a veces lo toman como una extensión de su salario, yo gano tanto más lo de la tarjeta de crédito, pues sí, tengo X cantidad que puedo disponer, ¿no? Ese crédito, pues ya te hemos platicado, no es una extensión de tu sueldo, no es un dinero que puedas disponer de manera libre. Entonces, poco a poco hay muchísimas personas que están cayendo en ese tipo de errores que con el tiempo te van a hundir, te van hundiendo. Imagínate que llegas metafóricamente en unas arenas movedizas, entre más vas adquiriendo deuda y pues obviamente la persona cada día se va hundiendo más. Entonces es importante que seamos conscientes, que seamos muy conscientes al momento de adquirir. Hay también mucha gente que dice, yo por eso mejor no acepto ninguna tarjeta de crédito. Sin embargo, también ya te hemos platicado las bondades de una tarjeta de crédito, de apalancarte con un crédito. Aquí la cuestión es que la sepas utilizar de manera inteligente, que puedas de manera estratégicamente utilizar el dinero de otros, como ya te lo hemos platicado. Entonces, también aquí es importante detectar o diagnosticarnos, saber qué tipo de deudores somos, ¿no? Hay deudores controlados que estás pagando puntualmente, sin embargo, se quedan muy ajustados en sus finanzas, porque adquirieron deuda, pues que al momento de su situación financiera probablemente no es la mejor y no están con esa posibilidad de cubrirla de manera desahogada. Hay quienes sí llevan bien controlada su deuda, pero abonan el mes o el tiempo en el que requieren abonar, pero se quedan ajustados, es decir, casi todo lo que ganan pues es para abonar a esa deuda. Entonces, ese aparentemente es un deudor controlado. Sin embargo, si algo ocurre después de que ya hizo ese pago, alguna situación de emergencia, pues ya no va a contar con recursos para poder solventarlo, porque tampoco cuentan con un fondo de emergencia, como lo hemos platicado también. ¿Para qué te sirve ese fondo de emergencia? Si tú eres un deudor controlado que dice, no, pues yo estoy pagando puntual, yo cada mes pago. Sin embargo, si te quedas ajustado, si ya te quedas sin dinero, pues creo que también en algún momento dado va a generarte un problema. Así que mucho cuidado, mucho cuidado. Hay gente que dice, no, pues yo voy pagando puntual, yo me quedo sin nada, pero pago.
En algún momento dado puedes caer también en una situación de riesgo financiero si ocurre alguna otra situación, porque date cuenta cuánto es lo que estás pagando y realmente con cuánto te quedas. A lo mejor ya no te quedas con nada y luego vuelve el ciclo de pagas, pero vuelves a empezar a pedir prestado. También hay personas que viven ese ciclo de pago, pero ya me quedo sin nada y vuelvo a pedir para continuar lo que falta a la fecha en la que yo voy a cobrar y vuelven a repetir el ciclo. Hay otros, pues que pagan los mínimos o incluso para poder pagar, pues recurren a otro préstamo o a otro crédito. Quizá te ha pasado, quizá alguien te ha compartido en el que, como decimos coloquialmente, para tapar un pozo, pues destapan otro. Imagínate también esa situación tan delicada en la que se pone una persona que siempre va a estar en ese círculo de la deuda, porque para pagar aquí requieren forzosamente solicitar otro préstamo, pedir prestado a alguien, pedir otro crédito, usar la tarjeta de crédito donde vas a estar pagando. Acuérdate que los pagos mínimos, pues sí te están generando intereses, te están cobrando por permitirte nada más ir pagando los mínimos. Son cuestiones que en muchas ocasiones las personas se los compartimos en algún momento, no leemos todas esas letras de los contratos y te dicen pago mínimo, pero sí estás pagando cierto interés. Hay quienes para ir pagando aquí piden en otro lado y van cubriendo. Imagínate una situación como esa en la que requieres pedir prestado para que puedas pagar en un lugar donde ya se te está venciendo, donde ya incluso se te venció. Otros que definitivamente se llenan de deuda y ya no pueden pagar ninguna. Es más, abandonan esas deudas, ahí las dejan y ya dejan de pagar, que también se convierte en una bola gigantesca en algún momento dado. Muchísima gente que se queja porque ya los mandaron al buró de crédito, porque como te decía hace un momento, dicen yo les debía bien poquito y ahora me están diciendo que mi cuenta se hizo gigante y ya no pueden seguir pagando, dejan ahí la deuda, pero les genera otros problemas con el tiempo. Entonces, vean, dense cuenta, hagámonos conscientes de cómo algo que puede empezar muy pequeño, una deuda que a veces tomamos a la ligera y decir, ah, sí, lo compro. No, incluso a veces ni siquiera es tan necesario. Tú bien lo decías hace rato, hay muchísimas compras que la gente hace por emoción, para sentirme mejor, porque con esta ropa me voy a ver mejor, no importa que me endeude, no importa que dé el tarjetazo total, tengo un mes para pagar, pero no sabes lo que te va a surgir en el transcurso de ese mes. No sabes qué otras necesidades, porque hay quienes ni siquiera tienen un plan, no sé, mensual o semanal de lo que vas a requerir en el transcurso del mes, qué vas a comprar, qué sí o sí requieres comprar, qué sí o sí requieres tener para salir de cualquier situación que se te presente. Y pues hay muchísima gente que vive, como también decimos así muy coloquial, al día y ni siquiera se preocupa y se sigue endeudando, endeudando y endeudando. Y llega el momento en el que esta bola gigante se les hace, ya no la pueden controlar y dejan de pagar, dejan ahí sus deudas, les genera que después estén en el buró de crédito, que ya ninguna institución pueda hacerles algún tipo de crédito, prestarles algún dinero, usar alguna tarjeta de crédito, porque pues solos se empiezan a bloquear en esta parte. Así que es muy importante saber en qué grado de deuda vivo, en qué grado de deuda estoy en este momento. Al final de cuentas, no te sientas mal. Aquí lo importante es que tú te des cuenta en qué nivel estás y tú elijas si quieres seguir ahí o quieres salir de esa situación, porque no es también la cantidad de dinero que llegue a tu bolsillo. Hay mucha gente que nos dice que yo gano poco y por eso me endeudo. No, es cuestión de educación financiera, porque yo siempre les he compartido que los gastos que tengo pues están relacionados a los ingresos que yo tengo. Si yo gano cantidades menores, pues también mis gastos tienen que estar ajustados a esos ingresos que yo tengo. No puedo vivir endeudándome siempre por gustos, por aparentar. Incluso hay mucha gente que se endeuda por aparentar, por traer algo que piensa que le va a dar un mayor nivel, que piensa que lo va a hacer que se sienta mejor. Hay muchísima gente que compra por emoción, se siente triste y se van de compras, ¿no? Después se dan cuenta que ya están endeudados, se vuelven a poner tristes, estresados porque ya tienen una deuda gigante y ese es un ciclo que se repite y se repite. Entonces hay muchísimas personas en una situación como esa
repito, yo siempre les he compartido a la gente con la cual he tenido oportunidades, ajustar tus gastos a tus ingresos y no endeudarte por querer comprar algo que realmente no necesitas, que puede esperar o que no pasa nada si no te lo compras. Aquí hemos tenido la oportunidad de platicar con mucha gente que al final dice, ah, no, pues estaba a punto de comprarme tal cosa y después de que hemos platicado me doy cuenta que no la requiero, que puedo esperar, que la puedo adquirir, no sé, en un año o en más tiempo incluso. O dice, no, pues eso ya, qué bueno que platicamos porque eso ni siquiera es necesario en mi vida. Era una emoción, era algo que yo quería comprar porque fulanito ya lo tiene o porque era un gusto que me quería dar. Puedes darte todos los gustos que quieras en su momento, siempre te hemos dicho también, primero organízate financieramente y después tus activos te van a dar para poder ir cubriendo todos esos gastos. Así que es importante saber en dónde estamos parados, saber qué tipo de deudor eres. Si tú te endeudaste por algo bueno, por algo que te está trayendo beneficios, pues qué padre, al final de cuentas, pues no estás cayendo en esa trampa que te acabamos de mencionar. Cuando te decimos que las personas que caen en una trampa es porque se han endeudado de manera innecesaria, se han endeudado por gustos, por lujos, bien decías hace rato, por irte de vacaciones y no importa que tu tarjeta de crédito la dejes al tope y después pues ya no puedas ni siquiera ir cubriendo los mínimos o solamente vas con los mínimos pero ya te quedas sin nada. Entonces es importante saber en dónde estamos parados, así como en todos los ámbitos de nuestra vida, diagnosticarnos primero dónde estoy, cómo estoy llevando a cabo mis finanzas. No importa si ganas poco, tú puedes salir de una situación de deuda en la que te encuentres hoy. La cuestión aquí es saberse organizar, es organizar tus finanzas, ver qué sí puedes hacer, ver cómo puedes ir abonando y ver cómo vas a ir saliendo, si tú así lo eliges, saliendo de esas deudas que hoy sientes que te están ahogando. No es el final, no eres a lo mejor la única persona en la que te encuentras. Ya te dimos un dato hace un momento de cuántas personas hoy en día están con una deuda de la cual están pagando intereses altos, están pagando intereses que solamente vas cubriendo esa partecita y la deuda sigue igual. Hay quienes pasan años y siguen debiendo lo mismo y otros que se atrasan y que cada día la deuda se convierte en una bola gigante. Así que diagnostícate primero, hazte consciente qué tipo de deudor eres. A lo mejor ni siquiera es necesario que te sigas endeudando para poder ir pagando, para poder ir cubriendo. Es cuestión de que te organices. Así que te vamos a estar aportando estos datos importantísimos en tu vida financiera, siempre y cuando también te lo comentamos, que tú lo elijas, que tú aceptes pues someterte a este análisis que tú te vas a hacer de cuánto es lo que ingresas, cuánto es lo que gastas, cómo estás llevando tus finanzas y tú te vas a dar cuenta cómo sí puedes salir de esa situación de deuda en la que hoy puedas encontrarte. Chicos, es alarmante las cifras. 7 personas de cada 10 se encuentran endeudadas. Y les voy a comentar algo rápido. Hace unos años, me acuerdo que una persona me abordó, un conocido, para pedirme dinero prestado porque su familiar se encontraba enfermo y pues requería dinero para comprar unos medicamentos. Y sinceramente, sí le pensaba prestar este dinero. Me aborda, le dije, sí, nos vemos más tarde, te voy a entregar el dinero, te lo transfiero. Me encuentro otro conocido y me dijo, oye, fulanita te pidió dinero. Le dije, sí. Me dice que está enfermo su familiar. Y me dice, ¿sabes qué? No le vayas a prestar por ningún motivo, dice. A todos les debe, a todos les dice que es enfermo su papá, su hijo, su marido. Pero, amigo, dice, todos los días está comprando ropa, está comprando cosas y eso lo ocupa para pagar sus tarjetas de crédito. Está súper endeudada, el dinero que le pagan su quincena no le alcanza y a todo el mundo le pide y no le presta. Entonces, imagínense al grado que uno llega cuando se encuentra endeudado. Hace un momento lo comentabas, el tema de las deudas también perjudica el tema de las relaciones familiares, relaciones de amigos, porque pues siempre le estás pidiendo a todo mundo le debes y no te controlas, que es la parte principal, controlar tus emociones, controlar tus finanzas, los gastos que generan y ajustarlo a los ingresos que tienen. Empezar a trabajar con ese control mental.
Y cuando yo empecé en el tema de las finanzas, empecé a ver el mundo de las inversiones, pero también empecé a ver el que es un negocio, el ser un deudor, y por qué las empresas te siguen dando crédito aún y cuando deben, porque te tienen cautivo. Y cuando decidí hacer este cambio de mis finanzas, también me di cuenta el tiempo que te puedes llevar dependiendo el grado de endeudamiento que tienes para poder salir de las deudas. Y realmente es cuestión de tiempo para salir si cambias tu mentalidad. Porque en aquel entonces, cuando yo decidí hacer este cambio, me di cuenta que yo tenía deudas con pago de tarjetas de crédito a 3 meses, a 4 meses, y la más larga era a 6 meses. Entonces, iba también pagando, era un deudor controlado porque sí pagaba las mensualidades, pero me quedaba muy justo con el dinero que me quedaba para los demás gastos. Y entonces cambié esa mentalidad y dije, no, voy a salir de deudas, voy a continuar pagando la cantidad que corresponde de manera mensual, pero ya no voy a adquirir más deuda. Voy a pagar, ahorita me encuentro ajustado, pero a 6 meses, que es la última deuda que tengo, voy a encontrarme totalmente libre de deudas. Y así fue. Pasó un mes, terminé de pagar un crédito, pasaron otros 2 meses, pagué otro crédito y así fui saliendo de las deudas. Y me di cuenta que ya se me había hecho un hábito el estarme endeudando, porque cuando pagué la primer deuda, me quedó un dinero que ese era el que tenía destinado para ese pago. Me di cuenta, oye, este mes me quedaron libre esta cantidad. Y ya estaba pensando en qué gastármelo, qué más comprar, porque me había sobrado una cantidad que no tenía contemplada en que la tuviera en ahorro en ese entonces, ¿no? O ahí en mi cuenta guardada. Dije, no, es que esta es la trampa, es la mentalidad que ya traigo de seguir siendo un deudor, seguir consumiendo algo que no necesito. Y entonces dije, hasta aquí solamente voy a endeudarme con la deuda buena. Y eso lo hemos comentado también en algunas otras transmisiones. ¿Cuál es la deuda buena? Es aquella que obviamente vas a adquirir un servicio, un producto que vas a deber y que la vas a diferir a ciertas mensualidades para que ese producto o servicio que estás adquiriendo lo implementes en tu negocio, lo implementes en temas de inversión o en algo que te va a generar ganancias, que va a potencializar las ganancias que ya tienes en un determinado negocio, porque estás dotando de nuevas herramientas o estás comprando otro tipo de servicio que requieres para tu negocio, y eso te va a potencializar y te va a dar ganancias para poder pagar esa deuda que tienes. Esa es la deuda buena, pero la gente está acostumbrada a tener deuda mala. Y sobre todo este proceso, desde que te empiezan a bombardear con créditos que son fáciles, que los adquieras desde joven, desde que cumples la mayoría de edad, en las tiendas de ropa, de zapatos, de carteras, ahí están ofreciéndote los créditos, las tarjetas de crédito. Desde ese momento te empiezan a cambiar la mentalidad de adquirir un plástico con un crédito y endeudarte. Y te empiezas a endeudar, y esto es lo que te va llevando a que toda tu vida financiera te encuentres endeudado. Y sobre todo este proceso que nosotros vivimos con el tema de endeudarte y salir de este crédito, generamos una estrategia de 5 pasos. Y el primer paso es ya no endeudarte nuevamente, ya no utilizar la tarjeta de crédito, cumplir, pagar las deudas que ya tienes, pero ya no utilizarlas. Como te comenté hace un momento, yo pagué un crédito que tenía y me quedó un dinero extra. Y la gente ya dice, bueno, ya me quedó esto, ¿ahora qué voy a comprar? ¿Ahora qué más me voy a endeudar? No, ya no la utilices.
Sal de deudas, cambia tu mentalidad. Ese dinero que te quedó, guárdalo para un fondo de ahorro. Guárdalo para que puedas invertir si es que fue la última deuda que tenías. Pero si tienes más deuda, es dinero que te quedó excedente, puedes abonar a capital, puedes ir reduciendo las deudas, puedes duplicar el pago de la mensualidad de una deuda mayor con intereses más altos. Vas a generar una estrategia que vas a definir entonces cuál sí pagar primero o cuál pagar después, cuál tiene mayor importancia. Pero lo importante es ya no utilizar la tarjeta de crédito, ya no endeudarte con otro crédito cuando ya vas saneando tus finanzas. Y la otra que va junto a este tipo de utilizar la tarjeta de crédito, que ese es el paso 1, primero no utilizar la tarjeta y el paso 2 es no comprar por emoción. Te vas a dar cuenta cuando cambies tu mentalidad que todas las tiendas, todos los negocios que dan crédito empiezan a salir sus promociones justo cuando saben que vas a recibir quincena, cuando saben que vas a recibir un bono, cuando saben que te van a entregar el aguinaldo, cuando saben que te van a entregar el dinero de tus vacaciones. Es cuando empiezan a bombardearte de ofertas para que vayas y compres zapatos, para que vayas y compres un viaje, para que vayas y compres un producto que no te va a servir de nada y que te venden que vas a estar en tu casa descansando por las vacaciones y que es necesario que compres una nueva cafetera, que es necesario que compres el servicio de televisión, de videos, porque vas a estar en tu casa, algo que no lo vas a necesitar. Entonces hay que ser muy atento, hay que cambiar esta mentalidad. Y el paso número 1, nuevamente lo reafirmo, ya no usar la tarjeta de crédito. Ese excedente que te queda, ocuparlo para ir pagando las deudas y no comprar por emoción. Identificar cuál es la deuda buena y cuál es la deuda mala. Excelente, amigo. Creo que la parte que acabas de comentar viene muy atinado a la otra parte que comentabas, cómo cambiar o cómo cambia nuestra mentalidad. Bien has dicho, antes de que empezaras a ver las cosas como las ves ahora, pues te sobraba un dinero y dices, ¿en qué me lo gasto? ¿No? ¿Ahora qué compro? Pero ahora te he escuchado muchas veces que dices, ahora, ¿en qué voy a invertir? Ya invertí en esto, pero ahora, ¿en qué voy a invertir? ¿Cómo va cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y ahora de ver nuevas opciones de donde sí puedes estar obteniendo más ingresos? Bien te decía hace rato que tus activos después estén pagando tus pasivos, es decir, que las ganancias que estás obteniendo pues te puedan permitir solventar tus gastos y permitirte también estar generando otro tipo de inversiones de las cuales tú puedes estar obteniendo ganancias. Es decir, ya no estar pensando nada más en qué voy a gastar. Respetamos siempre, ya en varias ocasiones te hemos dicho, este espacio no es para juzgarte si estás haciendo las cosas que hoy haces. A lo mejor tú eres de las personas que te llega un dinero o incluso hay todavía quienes más drástico el tema en que todavía no lo tienen y ya están pensando en que tal fecha me va a llegar un dinero y qué voy a comprar, qué voy a hacer, a dónde voy a ir. Entonces, es una situación muy personal, es una situación financiera que tú requieres manejar, pero sí es importante que vayamos cambiando esa forma de pensar y Isidro nos acaba de dar el primer punto. Una vez que hemos detectado nuestra situación de deuda, cómo vivo de endeudado, cuáles son las deudas que tengo, pues hay otros que dicen detén el sangrado, ya ponle una pausa porque tu situación financiera en la que te encuentras no es la mejor, vives ya ahogado, hay muchísima gente que ya no sabe qué hacer, hasta varios chistes se componen de ese tipo de gente que ya está endeudado, que ya no sabe para dónde darle. Entonces, haz una pausa. Quienes dicen detén ese sangrado, hazle una pausa, empieza a ver cómo salir de esas deudas. El dejar de comprar, dejar de seguir endeudándote es la primera estrategia que te recomendamos, que te pares, que hagas una pausa para poder salir de esa situación. Bien te lo ha comentado Isidro, cómo poder echar a andar esa estrategia. No te vamos a decir que ya tú ya nunca compres, que ya nunca te deudes, porque probablemente sean deudas buenas que te sirven para seguir logrando tus propósitos. El siguiente es que tú puedas hacer un inventario de deudas. Hay mucha gente que ni siquiera sabe cuánto es lo que debe,
a quién le debe, qué porcentajes de intereses está pagando en cada tipo de deuda, los plazos que tiene cada una de las deudas, que al final de cuentas los datos que te hemos proporcionado de cuántas personas tienen o llegamos a tener una deuda en algún momento de nuestra vida, o quizá muchas deudas, pero que las puedas ir gestionando de manera adecuada. Si tú ya tienes de dónde estar solventando esos pagos mensuales o quincenales, dependiendo de la situación en la que te encuentres, y ya tienes de dónde estarlos cubriendo, está súper. Pero si no, sí es un problema. Entonces, saber hacer nuestro inventario, qué le debo, cuánto le debo y cuánto estoy pagando, cuándo se me va a vencer cada deuda, eso te va a permitir saber qué estrategias utilizar para que vaya saliendo paso a paso de cada una de las deudas. Hay diferentes estrategias para poder ir saliendo de deudas, a lo mejor pagar la que te cobra más intereses, pagar a lo mejor la que es una deuda más pequeña y puedes con mayor facilidad juntar el dinero y pagarlo. Son estrategias que tú vas a utilizar, pero para ello requieres saber a cuántas instituciones o a cuántas personas le debes. ¿Cuánto le debes? Porcentajes de deuda, porque cada una es diferente. Imagínate que tú tienes un crédito hipotecario, tienes un crédito de un auto, tienes deudas de tarjeta de crédito, van a ser diferentes incluso las fechas en las que requieres pagar, diferentes las fechas, diferentes los montos mínimos que requieres cubrir. Isidro te decía hace rato, una forma estratégica y 100% fiable y que te puede funcionar es abonar a capital. Abonar a capital cuando tengas una oportunidad te va a dar la ventaja de que también puede bajar incluso ese monto mensual que realizas. Te va a bajar si pagabas, un ejemplo, 5,000 y abonas a capital, pues ya en el siguiente ya no vas a abonar 5,000, te va a ir bajando esa mensualidad y que también te puede ser muy útil para que manejes tus deudas de una forma adecuada. Saber cuándo se te va a vencer, hay quienes ni siquiera saben cuándo o por cuántos años ese crédito, luego ya se hace el relajo de que son cuentas impagables, de que son cuentas de por vida, porque sí las hay deudas que se convierten en realidad una deuda que a veces hasta en forma de broma decimos solamente muriéndose se va la deuda, porque se convierten en eso, deudas impagables, a veces porque no se gestionan a tiempo, porque no se dimensionan cómo te puede llevar a convertir esa deuda en una bola de nieve y que en realidad hay muchísima gente que no termina de pagarlas, que así sin que sea broma mueren todavía con la deuda o se muere la deuda hasta que la persona llega a fallecer. Cuando puede gestionarse adecuadamente, sí, te hemos dicho muchas veces y te lo vamos a seguir diciendo, te lo platicamos porque ya lo hemos vivido, te lo platicamos porque sabemos que puede gestionarse de manera adecuada una deuda. No te vamos a compartir aquello que no hayamos vivido, aquello que no hayamos analizado, que no hayamos estudiado y que no sepamos que el resultado sí o sí se puede dar siempre y cuando tú lo elijas y te apliques, obviamente. No solamente cuestión de, sí, ya sé a quién le debo, ya sé cuánto debo, ya sé qué porcentajes, ok, ya guardo mi libretita y ya nada más quería saber. No, es cuestión de aplicarse y de empezar a ver de manera estratégica, de manera inteligente, cómo poder ir cubriendo esas deudas, porque sí se puede, porque sí es posible. Quizá tú te puedas llegar a encontrar en un momento en el que ya no sabes qué hacer. También te puedes acercar con personas expertas en el tema y que te puedan apoyar, incluso hacer una hoja de trabajo, unas notas de cómo ir haciendo que cada día esa deuda se vaya reduciendo, cómo empezar a pagar deudas, cómo empezar a abonar a capital, porque sí se puede. La mayoría de las personas que hemos tenido la oportunidad de platicar con ellos y de apoyarlos, resulta de que sí tenían ingresos suficientes para poder, con un plan adecuado, salir de esas deudas. Pero cuando llegan, dices que yo no tengo dinero, es que yo no tengo dinero. Si yo ganara más, pero resulta que hay gente que cuando gana más, pues gasta más. Entonces, el inventario de deudas es otro paso importante para que tú puedas ir saliendo de esa trampa de las deudas. Claro, y el siguiente paso, chicos, primero, ya que hiciste tu inventario, la lista de las deudas que tienes, lo acaba de decir Jorge, tienes que hacer un inventario de a quién le debes, cuánto vas a pagar de interés, a qué temporalidad tienes esa deuda. Entonces, vas a tener claro el panorama de tus deudas. Vas a conocer
a detalle cuánto has pagado hasta este momento de cada una de las deudas que tienes. ¿Cuánto te falta por pagar? ¿Cuál es la deuda que te está generando mayor pago de interés? ¿O cuáles son las deudas que no te están generando interés? Porque también va a haber de todo tipo, tanto deudas a instituciones bancarias, deudas a tiendas, deuda a algún amigo, algún conocido, y que posiblemente estas deudas que tengas con los amigos posiblemente no te estén cobrando algún interés, ¿no? Simplemente tienes el compromiso con él de que le vas a estar pagando cada determinado tiempo, cada semana, cada quincena, cada mes, pero que no te está generando un interés. Entonces vas a identificar cuáles son las deudas que tienes y sobre ese panorama vas a generar la estrategia de pago. ¿A quién le pago primero? ¿Al que no me está cobrando interés? ¿O aquella deuda que me está cobrando un porcentaje elevado de interés si no pago en el tiempo pactado, o aún y cuando esté cubriendo el pago de la mensualidad, de la quincena, me está cobrando un interés porque así lo pacté en su momento? Entonces vas a determinar cuál te conviene. Y yo creo que si las deudas menores no me están cobrando interés, pues puedo ocupar ese dinero para cubrir la deuda mayor, salir de esa deuda y obviamente ya no voy a pagar interés, ya cubrí la deuda mayor y ese dinero entonces empiezo a pagar a las demás. Pero voy a definir cuál es mi estrategia, cuál me conviene cubrir, porque también va a haber deudas grandes, pero que tampoco estoy pagando interés. Hay personas que tienen tarjetas de crédito con una línea de crédito de 300,000, de 500,000 pesos y que están comprando productos a pagarlo a 18 meses, a 12 meses, a 36 meses y no le están cobrando interés. Están pagando la mensualidad, pero sin pago de interés. Entonces también definir cuál me conviene pagar y seguir pagando la mensualidad o pagar el total. Entonces, yo creo que ahí la idea principal es seguir pagando las mensualidades. No estoy pagando interés, pero estoy pagando el capital. Y entonces darle prioridad a las otras deudas que tengo y que sí me están cobrando interés. Pero para poder definir esta estrategia, necesitas hacer tu lista de deudas para poder conocer el panorama y determinar cuál voy a pagar primero para empezar a salir de las deudas, chicos. Amigo, muy importante. ¿Te ha tocado quizá, estoy casi seguro que sí, que también otra forma de poder salir de deudas es renegociar los montos de ese capital que debes? En términos jurídicos, en términos legales, pues se le denomina quita. Es decir, puedes hablar con esa persona que le debes, negociar, ¿sabes qué? Te debo 10,000. Si yo te pago hoy o te pago mañana, ¿cuánto me descuentas? Que también es una muy buena estrategia para salir de deudas. Hemos tenido la experiencia de poder apoyar a renegociar deudas con mucha gente y salen muy beneficiados. Les llega recurso o saben que ya les va a llegar un recurso y lejos de como el chascarrillo de hace rato, ¿qué voy a comprar? Empiezan a ver con qué deudas puedo salir. Pues tengo estas deudas, apóyeme, podemos renegociar ese monto. Hay gente que nos dice, yo debo, por ejemplo, 50,000 pesos, pero voy a recibir 40. ¿Podremos hacerlo? Obviamente que las instituciones, las dependencias o aquellas personas a las que les debes, pues también se benefician porque reciben una buena inyección de capital y sacrificando una mínima parte de la deuda. Imagínate que debas 50 y te dicen con 40 tú me liquidas, pues está súper. Hay quienes lo han hecho. Renegociar deudas también es una muy buena estrategia para poder pagar, reestructurarlas también. Te puedo abonar una buena parte al capital y puedo reestructurar esa deuda que tengo contigo. Les ha resultado a mucha gente, nos ha resultado a nosotros también en créditos, sobre todo hipotecarios, por ejemplo, donde son montos mayores, pero que hay incluso hasta ciertos periodos en los que las instituciones ponen a disposición también este tipo de beneficios. Puedes pagar y te vamos a hacer un muy buen descuento en ese monto de capital y es una forma estratégica que muchísima gente hemos tenido la oportunidad de poder apoyarles en esa negociación de la deuda y pueden salir muy favorablemente de deudas que en algún momento dado quizá
llegan a verla como una deuda que es deuda eterna, pero sabiéndola negociar sí se puede y sí han salido. Renegociando la deuda también es una muy buena estrategia para que puedas ir saliendo de las deudas. Ya te lo decía Isidro, priorizando cuál es primero, cuál es la que te genera más pago de interés, cuál es la que es más alta. A lo mejor tienes una deuda que no te está generando mucho de interés, pues esa puedes dejarla, o a lo mejor es una deuda pequeña que ya te la puedes quitar de encima y te quedas con las demás. Es cuestión de que tú hagas tu inventario y empieces a priorizar cuál es la deuda que te está generando mayor salida de dinero, y por qué no renegociarla si tú así lo consideras. Si te puede resultar, puedes plantear esa posibilidad y te darás cuenta que puedes obtener grandes beneficios. Sí, fíjate que es una parte importantísima el tema de renegociar la deuda. Hay personas que se encuentran ya en el tope de deudas que ya no pagan, realmente ya no pagan la mensualidad, no pagan la parcialidad, y ahora les está llamando el área jurídica para poder negociar la deuda, para hacerle el cobro. Y también ahí obviamente pueden negociar para aquellas personas que ya están en el extremo de que ya no ha estado pagando y pueden negociar la deuda. En ocasiones me he dado cuenta que negocian un 50%, un 40% de la deuda, porque ya está en cartera vencida, porque ya entran ahí otras intenciones del jurídico, del que está recuperando la deuda, pues ya se va un porcentaje de lo que recupere. También tienen su área de cobranza, todas estas instituciones que normalmente otorgan crédito, pero pues bueno, la intención no es llegar hasta ese punto de negociar con el jurídico, pero sí de que te puedas acercar cuando tienes alguna deuda con ellos, poder congelar el pago de intereses, poder renegociar las parcialidades de pago, acercándote con este tipo de empresas a las que les debe. Y también dentro de esto, pues el quinto paso es generar nuevos ingresos, ¿no? Ya sé que debo, ya sé que tengo un ingreso, ya sé que voy ajustado con el pago de los intereses y quiero salir de esa situación en la que me encuentro, puedo renegociar también, pero también es importante el generar una nueva fuente de ingresos, el tener ingresos adicionales a los que ya tengo, y con este cambio de mentalidad que tengo, pues obviamente voy a salir de manera pronta al tema de la deuda que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Entonces podemos empezar, por ejemplo, con la venta de cursos, con el tema de monetización, y que el tema del curso, de cursos o de darle a la gente los conocimientos que tenemos y solucionarle un problema, que ese es realmente el cómo generar ingresos, pues lo podemos hacer de manera fácil. Pueden ustedes grabar con su celular, con una cámara, de cómo resolver algún problema. Y son contadores, bueno, cómo hacer una declaración patrimonial, cómo entrar al SAT, cómo dar de alta sus datos, su firma, cómo hacer modificaciones, y todo eso pues también a través de los medios electrónicos, de los medios digitales, poder estar vendiendo estos servicios, ¿no? Entonces es importante buscar la forma de generar nuevos ingresos, porque es la manera que vamos a potencializar el pago de las deudas, cambiar nuestra mentalidad de deudor a crear más dinero, pero también a dónde invertirlo, porque no es simplemente salir de deuda y tener el dinero guardado en la casa, en el banco. Lo hemos dicho en otras transmisiones, amigo, de que estar el dinero en el banco simplemente guardado o tenerlo en la casa también está perdiendo valor con el tema de la inflación, con el tema de la devaluación, o en los bancos inclusive te cobran por tener tu dinero ahí, el movimiento de cuentas, comisiones. Entonces no te beneficia, no crece el dinero. Hay que buscar estrategias de inversión, de generar más dinero dentro del mundo digital. Hay inversiones digitales, o te puedes acercar con nosotros para que te apoyemos, te generemos un plan de cómo salir de tus deudas, identificar las deudas que tienes, cómo lo puedes lograr, en qué tiempo lo vas a llevar a cabo, y también ayudarte a dónde invertir, cuánto rendimiento vas a generar, y en qué temporalidad lo vas a lograr, chicos. Amigo, hemos compartido estos 5 puntos importantísimos que nos han funcionado y que sabemos que sí o sí te pueden servir a ti también para que salgas de deudas. Hay muchísimos errores que en ocasiones nos mantienen en una situación de deuda, en esta trampa mortal de deudas, que mucha gente la tiene siempre en un estado de estrés. El no llevar un presupuesto,
nos puede llevar a algún momento dado de nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, a mantenernos en deuda, el no planificar. El hecho de que no planifiques, el hecho de que no tengas un presupuesto, de que no sepas cuánto ganas, cuánto gastas, no significa que no está ahí el problema. Esa es una herramienta que te puede servir y cuando no la utilizas, a mucha gente la ha llevado a eso, porque no sabe cuánto va a gastar y solamente empieza a gastar sin hacer sus anotaciones, sin llevar sus notas, sin saber el ingreso que tiene, porque te repito, tus gastos requieren estar ajustados a tus ingresos. Tú no puedes gastar más de lo que ganas porque te va a llevar en algún momento a una vida de deuda como la que ya te hemos platicado. Es importante que tú te puedas dar cuenta y te hagas consciente de que no vivas de la apariencia, de que no desees vivir aparentando. Hay muchísima gente que se llega a ese nivel es porque vive en apariencia, quiere llevar un estilo de vida inflado, al cual no tiene acceso por el momento. Yo te digo que siempre va a ser así tu vida financiera si tú te aplicas, si te disciplinas, si llevas a cabo estrategias inteligentes, tu vida financiera en un momento va a cambiar, va a ser más holgada y podrás darte todos los gustos que quieras si tú así lo eliges. No llevar tu presupuesto es uno de los errores que mucha gente y a muchas gentes nos ha mantenido en algún momento en una situación como esa. Comprar emocionalmente también, ya te lo dijimos, hay muchísima gente que compra, está aburrida, está deprimida, está estresada y se va de compras. ¿Creen que se resuelva el problema? No, al contrario. Mucha gente todavía se hunde más en una situación de deuda por empezar a comprar de manera impulsiva y sin siquiera requerir las cosas. Te hemos dicho aquí, pregúntate, ¿la quieres? ¿La necesitas? O solamente pues es un gusto que te quieres dar. Espérate 24 horas y mañana tú te das cuenta de que todavía ocupas tal cosa, pues entonces sí la requieres y hay cosas que pues sí o sí las requieres comprar porque son útiles para ti, porque son herramientas de trabajo, porque son cosas que utilizas. Entonces, son errores que te pueden llevar a algún momento a estar endeudado. Usar las tarjetas de crédito para pagar, pedir prestado, usar las tarjetas para ir pagando deudas, también es un error que te puede llevar a una vida de deuda y que si tú no te aplicas te lo hemos dicho hasta y te lo vamos a seguir diciendo, es cuestión de que tú te hagas consciente y que tú ordenes. Nadie más va a venir a ordenar tus finanzas, nadie más se va a preocupar por ti que tú mismo. Si tú no te aplicas, si tú no empiezas a hacer tu presupuesto, empiezas a hacer tus notas, empiezas a hacer tu inventario de deudas, a priorizar y a empezar a ver cómo puedes ir saliendo de ellas, vas a seguir en esa situación compleja, en esa situación de estrés, en esa vida de estar esperando el pago para también pasar nada más el dinero a las deudas, a abonar, a sobrellevarlas, a pagar los mínimos, a seguir pagando intereses, vas a seguir hundido en una situación como esa. No te preocupes si estás ya en una situación como esa, pues ya estás. Aquí la cuestión es cómo salir si tú así lo eliges, porque hay muchísimas maneras de salir. Hay estrategias que sí te van a funcionar para salir de esa vida de deudas. Requieres ajustarte en algunos casos, porque ya son hábitos que traes quizá de toda tu vida, hábitos que ya están arraigados en ti, que siempre estás viviendo de la deuda, que siempre estás endeudado, pero tú puedes salir hoy de esas deudas si tú así lo decides. Claro, chicos, lo importante es tener claridad, saber en la situación en que te encuentras, hacerla consciente y cómo solucionarlo. Muchos ven ya, bueno, ya tengo la deuda, se bloquean y no buscan una solución. Continúan cavando más el hoyito, van más para abajo, pero la intención de esta información, todos los 5 pasos que te dimos para poder salir de deuda es de que tú seas consciente, de que cambies tu mentalidad de deudor a inversionista y que veas la forma, la estrategia, el plan que vayas a crear para poder salir de tus deudas. Siguiendo estos 5 pasos, estoy seguro que lo vas a lograr. Chicos, pues bueno, llegamos al final de esta transmisión. Espero que les haya servido toda esa información de valor que le hemos compartido, que la apliquen para que puedan tener los resultados. Recuerden que información que no se aplica, que no se utiliza, pues simplemente nada más queda en una información que no va a tener resultados, chicos. Tenemos saludos, tenemos comentarios.
de nuestro amigo Elías Fierro. Dice, saludos amigo, excelente inicio de semana. También nos comenta Elías, dice, se necesitan alternativas para las inversiones seguras sin que los principales bancos intervengan. Ya nos pone aquí en Finburset, claro, necesitamos buscar nuevas alternativas. El sistema bancario, su sistema está diseñado para beneficiarse solamente ellos, ocupando el capital de los cuentavientes, que algunos tienen cuentas de inversión, pero que realmente los rendimientos que les ofrece son los mínimos y que se pierden también con todo el cobro de comisión, el cobro de impuestos que te generan cuando te hacen el pago de esos supuestos rendimientos, chicos. Entonces hay que buscar nuevas alternativas, hay que empezar a invertir, hay que buscar a empresas que nos enseñen a invertir, que nos ayuden a que nuestro dinero genere mayores rendimientos de manera acelerada, chicos. De verdad, Infinburset está para apoyarlos, para ayudarles en todas las cuestiones, problemas que ustedes tengan de manera financiera, los podemos orientar, asesorar, enseñarles cómo hacerlo y también ayudarles a que su dinero crezca de manera exponencial todos los días, mes tras mes. Tenemos planes destinados para ustedes para que puedan tener los mayores beneficios posibles. Tenemos también saludos de Itzayana Calderón, saludos. Nuestro amigo César García dice saludos y mis mejores deseos para todos ustedes y qué buena información y sus beneficios. Saludos, amigo César, que estés bien. Y pues bueno, chicos, hemos llegado al final de esta transmisión. Hemos dado información para que puedan ellos implementarla en sus finanzas, amigo Calderón. Así es, amigo. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Elías, César, Ixayana, saludos. Qué bueno sus comentarios, nos animan y nos dan ese impulso para continuar compartiendo información que, repito, nos ha funcionado, es información probada. No vamos a platicarles cosas que sepamos que no funcionan. Todo lo que les compartimos es una información realmente valiosa para nosotros y por lo tanto valiosa para ustedes también. Nos encanta compartir nuestra experiencia, nos importa mucho que cada una de las personas también vayan cambiando ese chip, cambiando esa forma de ver el dinero, incluso la relación con el dinero y cómo hacer que su dinero crezca cada día. No importa la cantidad, importa que decidas empezar a hacerlo, que tengas disciplina, que se te forme un hábito y eso te va a llevar a otro nivel financiero. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por sus comentarios. Estamos aquí con mucho gusto para compartir con ustedes temas importantes en la vida de cada uno de ustedes. Así que tengan una excelente tarde. Hemos llegado al final de esta transmisión, muy contentos de poder estar generando esta interacción con ustedes. Tengan una excelente tarde y una bendecida semana. Hasta luego.